Una palabra vacía, decía Grofogel, yo voy a tratar de que las mías no lo sean. Muchas gracias. Para mí es un honor estar junto a mi maestro y mentor Zaffaroni y varios amigos tan valiosos como Sousa Santos, Raquel, Ana Figueroa Filippi y amigos nuevos que estoy haciendo como Edward Karina. Edward tiene una cita de un poeta de la negritud, de Mesecer, cuya lectura les encomiendo y creo que enmarca bien las palabras de Pamela de recién. Estoy de acuerdo con la señora Giraldi en que hay que recuperar el orden en Perú, pero no asesinando a 70 personas. Ese no puede ser el precio de ningún orden. Hace 2 días Amnistía Internacional iba a presentar su informe anual de derechos humanos en Perú. Sin embargo, la Casa de la Memoria, donde ese informe iba a ser presentado, fue clausurada sorpresivamente en Miraflores por cuestiones administrativas justo ese mismo día para que Amnistía Internacional no presentara su informe en ese lugar tan elocuente y simbólico para el Perú. Eso no es democrático, no se puede tapar. Quisiera que conocieran, antes de que vaya al centro de mi ponencia, los aquí presentes, el nombre de Rosalino Flores. Estuvo 2 meses internado, murió hace unos días en Lima, tenía 36 perdigones que le destruyeron el intestino, no podía comer, le dispararon a 1 metro de distancia cuando los perdigones se deben disparar a 35 metros. Eso no es orden, estimada jueza, y con todo respeto se lo digo, son delitos. El alcalde de Lima, que clausuró la Casa de la Memoria, tiene la concesión del Machu Picchu y le cobra en dólares a los hermanos peruanos para que visiten la tierra de sus ancestros. Eso también es colonialismo. Hacer negocios con la historia peruana, mercantilizar sus raíces. Luego de esta aclaración o salvedad, paso al eje de mi ponencia. A los jóvenes abogados católicos, la doctrina franciscana nos ha enseñado un montón de cosas. La primera la dijo el Papa Francisco en Río de Janeiro, y no es casual que lo haya dicho en esa ciudad, la misma ciudad donde nace la teoría de la dependencia en una declaración sobre medio ambiente, justamente. Dijo el Papa allí que hay que hacer lío, que no hay que quedarse callado. Ustedes saben que etimológicamente hacer bardo es hacer poesía, y la poesía, creemos nosotros, tiene mucho que ver con la justicia social. No hagan bardo, decía la dictadura en Argentina, sobre todo los más jóvenes, tengan miedo, no alcen la voz, no sean poetas. Por eso me gustaba ver la cita de Edward, de este poeta de la negritud, Mesecer. La jueza citaba hace un rato la Declaración de Estocolmo, pero bueno, le recuerdo que había una respuesta a esa declaración, que es la Declaración de Río, precisamente, que introduce tiempo después la noción de periferia. Misma noción que usó el Papa Francisco cuando fue electo. Y por eso estamos hoy acá en un congreso sobre descolonización, sobre periferia. Esa noción surge en Brasil, en un texto muy valioso de Schwarz y Cardoso que se llama Las ideas fuera de lugar, y eso me conduce a lo que dijo Zaffaroni ayer. ¿Cómo se puede citar el funcionalismo de Jacobs en Argentina o en Perú? ¿No tenemos pensadores nosotros? Bueno, acá tenemos a 2 muy valiosos, ¿no? Dussel y Sousa Santos. Hoy leía a Jotebrand, mientras venía para acá en auto, poeta conservador de Francia, que tiene un libro que les recomiendo activamente, se llama El genio del cristianismo. Discute con Voltaire, con la Ilustración, y en una parte se refiere a las misiones en Paraguay, y allí dice que no nos pertenece ni la hora en que vivimos. Y pensaba en lo que dijo ayer Monseñor Sánchez Sorondo cuando dijo que la economía no es todo. Yo coincido totalmente con el padre. Hoy el derecho está dominado por el enfoque economicista, Logan Economics, pero el cristianismo nos enseña otra cosa, que es la importancia de la dignidad humana, que es un principio totalmente distinto al principio de la economía que hoy se enseña en las facultades de Derecho. La importancia de la dignidad humana es mayor que la eficacia del mercado. El padre Francisco lo dijo un montón de veces. Yo pienso que el derecho y la economía son inconciliables en un punto, como la ética y el mercado. Y ahí es donde se cruzan dignidad, humanismo y derecho. Y ahora voy a las conclusiones, o a las mías por lo menos. Yo quisiera dejar 2 ideas. Pasar de vulnerable a vulnerado. O sea, propongo ahí un cambio que parece menor. Cambiar solo 3 letras, propongo. Cambiar el término vulnerable por el término vulnerado. Ana Inés Latorre lo dijo muy bien ayer. Ella habló de los sectores históricamente vulnerabilizados. Tracy, en cambio, retomó cierto discurso dominante hablando de nuevos sectores vulnerables, retomando el discurso clásico del derecho, mismo discurso que Tracy, con mucha razón, al comienzo de su ponencia de ayer, nos llamó a cuestionar, y coincido totalmente, a no repetir. Es que muchas veces no nos damos cuenta cómo nos condicionan las ideas dominantes. Esta yo creo que es una. Hablar de sectores o personas vulnerables, en vez de personas ya vulneradas, conduce a pensar que la vulnerable es la persona, como si fuera una condición o propiedad o problema de ella, y no algo externo, una barrera que traza la sociedad que la vulnera. Cambiar este concepto y ver la vulneración que producimos
puede ayudar a los estados y jueces a asumir una responsabilidad que al día de hoy no estamos o no están asumiendo. Muchas veces la pobreza y el hambre se amontonan en las puertas de los tribunales, pero los jueces parecen no darse por aludidos, como si eso no fuera un tema, un problema de la justicia. Hay que ser hacedores de la justicia, como decía ayer alguien aquí, no solo administrarla, sino hacer la justicia en serio, los derechos en serio, como decía Dworkin. Y como dijo bien el juez Andrés Gallardo ayer, el compromiso no es solo ni ante todo teórico. Tenemos que desarrollar ideas prácticas y pienso que debemos proponer desde África y desde América Latina, desde el sur global, como diría mi amigo Pierre Sané, que fue director 10 años de Amnistía Internacional en Londres y hoy dirige la UNESCO, una especie de nuevo tribunal de Nuremberg para juzgar los crímenes de la conquista que todavía no han sido juzgados. Hasta que no lo hagamos, como dijo ayer Profogel, va a haber una impunidad de base que impide constituir estados soberanos pacíficos. En Argentina se sigue hablando de la conquista del desierto para no reconocer que se mataron cientos de indios, que su tierra no era ningún desierto. Tenemos que pensar, pienso, mejor nuestro lenguaje, recuperar el lenguaje de la justicia y abandonar el lenguaje de la burocracia o de la economía para que el lenguaje del derecho recupere sentido, recupere un mensaje que hoy no tiene para las nuevas generaciones. El lenguaje de la eficacia es el lenguaje del mercado y los abogados hablamos cada vez como economistas, parecemos contadores, no abogados ya. Yo creo que el lenguaje del derecho es otro, es el lenguaje de la dignidad y eso tiene mucho que ver con el cristianismo y la igualdad de las almas ante Dios, que hacen de la dignidad una noción abstracta. Y eso se lo debemos al cristianismo, aunque a algunos no les guste que se recuerden. De hecho, Milton Friedman cuestiona duramente en su libro al cristianismo. Y eso no es una casualidad, porque Friedman cuestiona que ahí la dignidad se vuelve a través de la Iglesia una noción abstracta y ahí está el germen del desastre igualitario que no le gustaba a los acólitos del neoliberalismo. Y termino con esto. El juez Juan Guzmán Tapia, abogado católico que juzgó a Pinochet, proponía reconocer los derechos indígenas en una nueva constitución en Chile. Mismo desafío que tiene hoy el Perú, que es reconocer la representatividad indígena, como dijo bien ayer Raquel Fajardo. Qué puntualidad. Bueno, terminé. Ahora simplemente voy a aprovechar estos escasos minutos que me quedan. No te puedes quejar, Andrés, porque fue una puntualidad alemana, donde estudié con la Konrad Adenauer mucho tiempo. Yo le quisiera dejar una pregunta, una inquietud a los jueces que están hoy aquí, y es cómo puede ser que en América Latina el garantismo se haya convertido poco a poco en una mala palabra, cuando la primera obligación de los magistrados es defender los derechos humanos y las garantías de la Constitución. ¿Cómo puede ser que los jueces que defiendan las constituciones, el apego a la ley y las garantías son estigmatizados mediáticamente y los jueces que se alejan del derecho, como dice bien Ferraioli, son aplaudidos y celebrados mediáticamente? Los que me antecedieron y las que me antecedieron en el uso de la palabra hablaban de la independencia judicial. Yo creo que hoy la independencia, aunque mediáticamente se diga lo contrario, está del lado de los jueces valientes que se atreven a defender las garantías de la Constitución y no al revés, como muchas veces se nos dice. Gracias.